llevando la jangada río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy llevando esta canción. Es el sueño de la vida y del trabajo. Se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro fabulosa, lámpara al agua, me devora la pasión de navegar. Jangadero, mi destino por el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Había ocurrido un problema entre los gobernadores de la provincia de Salta y de Tucumán con motivo de justamente la escisión o la autonomía, el desmembramiento de Jujuy, que pasa a ser provincia autónoma. A raíz de estos desentendimientos, el gobernador a cargo de ese momento de la provincia de Buenos Aires, el doctor Massa, envía con una misiva e instrucciones escritas por quien era el hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires, del estado de Buenos Aires, y que comenzaba ya a proyectar su figura a nivel nacional, de lo que eran entonces 13, 14, 12 provincias diseminadas en el actual territorio argentino, don Juan Manuel de Rosas. Envía para intervenir y dirimir en este conflicto al caudillo riojano, que había sido nada más que
un poco más de un mes gobernador de la provincia de La Rioja. Pero que era, por su impronta personal y por su actuación en las guerras civiles entre los llamados federales y unitarios, el caudillo y el hombre fuerte elegido por Rosas en el interior para representarlo. Hacia allá va Juan Facundo Quiroga, 1834, y al regreso de esa misión es alertado a través de quien hacía las veces de su secretario, que a la altura de Barranca Yaco, provincia de Córdoba, una partida lo esperaba para terminar con su vida. Toma este momento don Jorge Luis Borges y escribe: el general Quiroga va en coche al Muere. El Madrejón desnudo, ya sin una sed de agua, y la luna perdida en el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura. Un galerón enfático, enorme, funerario. 4 tapaos con pinta de muerte en la negrura arrastraban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando 6 o 7 degollados de escolta. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida como la estaca pampa bien metida en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? Se mueren las espadas. Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, sables a filo y punta merodearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya de muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en pena de hombres y de caballos. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos. El general Quiroga va en coche a la muerte. Jorge Luis Borges. Y los cordobeses han incluso restaurado la última posta
de su camino real al norte, el Pozo del Tigre, donde allá por 1819 el general Belgrano, en su triste y último viaje de regreso desde Tucumán rumbo a Buenos Aires, donde moriría ese 20 de junio de 1820, bajó, lo bajaron, ya venía enfermo, cansado, hinchado por la hidropesía que lo aquejaba, asistido por su fiel amigo Celedonio Balbín, y se quejaba de que Belgrano pidió un vaso de agua para refrescar su sedienta garganta, presa de las temperaturas de una elevada fiebre, y el puestero de la posta que vemos en imagen de Cabeza del Tigre dijo desde la pieza contigua: si el general tiene sed, le queda a la misma distancia la cocina que de mi pieza, que se levante y busque. No podía ya Belgrano levantar su cansado cuerpo. Viajaba hacia la muerte, que lo despidió a la temprana edad de 50 años, al año siguiente en Buenos Aires. En esa posta reposó Belgrano. Y también allí, no lejos, está la posta donde fue tomado prisionero el caudillo rioplatense, el único del Río de la Plata que gozó de un título de nobleza, merced otorgada por el rey de España por su participación en la reconquista y en la defensa de Buenos Aires, el francés don Santiago de Liniers y Bremont. Fue tomada también allí, en la posta llamada actualmente de Las Piedritas, en el norte cordobés, cercana a una localidad perdida, San Francisco del Chañar, donde hay una magnífica iglesia que data del siglo XIX. Allí en la posta de Las Piedritas fue alcanzado Liniers por las adelantadas de las tropas mandadas por la Junta de Buenos Aires cuando iba rumbo al norte por el Camino Real, buscando encontrarse con tropas venidas desde Salta, desde el Alto Perú y desde el Virreinato del Perú, para ahogar en la llamada contrarrevolución a la Revolución de Mayo. De ahí a poco de andar en el bosquecito llamado de los Papagayos, el 6 de agosto de 1810 fue fusilado don Santiago de Liniers, junto a los principales cabecillas de la contrarrevolución cordobesa, salvo el obispo. No hace poco fueron exhumados los restos en ese sitio que veíamos en imágenes. Pero volviendo al general Quiroga o al brigadier general Quiroga, que fuera muerto en Barranca Yaco ese 16 de febrero de 1835, nacido
en el año 1788, un 27 de noviembre, en San Antonio de La Rioja. Su padre, un pequeño hacendado, ganadero, Quiroga, su madre Argañarás. Se casó, tuvo 5 hijos y el cadáver del mismo primero fue llevado a la Catedral de Córdoba y de allí fue, como tantos otros cadáveres históricos de nuestra historia argentina y también latinoamericana y mundial, fue utilizado en ese entonces por don Juan Manuel de Rosas, quien, siguiendo el pedido de la viuda, trajo el cuerpo, la carroza o la carreta o el carruaje donde fuera ultimado Juan Facundo Quiroga a Buenos Aires, los restos del mismo, y estuvieron en un templo y luego fueron depositados en el cementerio de la Recoleta. Allí vemos en imagen la Virgen de la Dolorosa o la Dolorosa, una imagen o una estatua hecha en mármol de Carrara que se fuera impuesta sobre el sepulcro por 1877. Pero, fíjense ustedes este dato, en el año 2004 fue encontrado el cajón, llamémoslo, donde estaban o están los restos de Facundo Quiroga en el mausoleo familiar, pero tras investigaciones realizadas entre la Junta de Historia, la Comisión de Energía Atómica que prestó los instrumentos para detectar y que finalmente llegó a encontrar el féretro que estaba de pie bajo tierra en un hueco hecho en la pared que hay distintas versiones de por qué estaba en pie el féretro que contenía los restos de Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos. Dicen unos que contaban ya en ese entonces las anécdotas, y esto se popularizó. El Tigre de los Llanos quería estar de pie para enfrentar la muerte. Su sable con él, y para encontrarse frente a Dios o frente al diablo y mirarle de frente al momento en que se enfrentase con la muerte. Uno de sus descendientes, tataranieto, expresó que esto no es más que un resabio popular y que allá por 1877, cuando hubo una gran controversia en torno a la figura de Juan Manuel de Rosas y sus seguidores, entre los que contaba Facundo Quiroga, huestes de acólitos contrarrosistas atacaron el cementerio de la Recoleta y enlazaron la imagen de la Dolorosa y amenazaban con profanar el sepulcro del Tigre de los Llanos, que por eso se ordenó realizar una pared hueca y poner, porque no cabía de otra forma, el ataúd en forma de pie o a lo alto y no a lo largo. Lo cierto
es que no fue permitir la apertura del mismo, donde se pretendía constatar que a los pies de Facundo Quiroga estén o no los restos de su señora esposa. Historias de nuestros prohombres que estuvieron antes que nosotros y que prefiguraron la historia del país. Hay un diálogo interesante al cual aludíamos, que imagina, tomando de los relatos de época, el escritor recientemente fallecido en Córdoba, Andrés Rivera, en su libro Ese Manco Paz, donde va llevando un diálogo entre la estancia y la república. Y en este libro magnífico, Andrés Rivera rememora un supuesto diálogo entre Facundo Quiroga y Juan Manuel de Rosas. Porque Facundo Quiroga, célebre por su temeridad, por su arrojo, por su valentía, que usaba una táctica consistente en atacar, simular una retirada, y cuando era atacado por la retaguardia, volvía sobre sus grupas y atacaba de frente a sus enemigos, y con una de sus fuerzas oculta atacaba a su vez la retaguardia. Esta táctica le dio triunfos sonados, sobre todo contra su archienemigo, don Gregorio Araoz de la Madrid, gobernador, llamado el Pilón, porque supuestamente fue dado por muerto en una de las batallas contra Juan Facundo Quiroga, con decenas de lanzazos, punzazos y latigazos sobre su cuerpo, y allí perdió un pedazo de la nariz. De allí su apodo, el Pilón, archienemigo de Juan Facundo Quiroga. Contra él esta táctica, decíamos, le dio siempre resultado, pero no contra el mayor estratega que tuvo la época de la independencia en nuestro territorio y de las luchas civiles y militares, e inclusive en la guerra contra el Imperio del Brasil, que fue justamente el Manco Paz, José María Paz, nacido también allá por el año 1780 y tanto en Córdoba, gobernador, comandante militar de la llamada Liga Unitaria. Enfrentó a Juan Facundo Quiroga en dos oportunidades, primero en la Tablada, en las afueras de la ciudad de Córdoba, y después en Oncativo, y en las dos derrotó totalmente a Facundo Quiroga, quien por estas derrotas fue a refugiarse a Buenos Aires, a lo de Juan Manuel de Rosas, quien sin embargo no lo recibió en su casa, lo hizo hospedar en la casa de su socio, Costas. Vamos a presentar este librito que ya varias veces lo requerimos de la biblioteca, porque es de una riqueza literaria muy llamativa. Andrés Rivera, muerto como dijimos no hace mucho en Córdoba, aún vive su señora esposa, compañera,
quienes pusieron una biblioteca en una vieja curtiembre abandonada en Córdoba, en un barrio periférico, aledaño a la famosa Cañada cordobesa. Biblioteca que tiene actualmente más de 20.000 ejemplares y que ambos dirigían y que hacían funcionar en forma concomitante, con talleres de pintura, hilandería, enseñanza de tejido y demás menesteres, en un barrio populoso de la ciudad de Córdoba. Andrés Rivera, lo vamos a leer a ese diálogo supuesto entre Juan Facundo Quiroga y don Juan Manuel de Rosas, donde Quiroga cuenta su sentido del miedo cuando Paz, inmutable, con su cara ahindiada, lo encerró en anillos de acero y nada pudo hacer, pese a la intrepidez de sus hombres y de sus famosos capianos y a batallas a las cuales su legendario Moro se negó a participar. Vamos a despedir este programa para salir un poquito de estas historias tan conmovedoras, de la voz de Silvina Casco, ya la habrán escuchado en el anterior, con ese hermoso bolero del mexicano Álvaro Carrillo, que tanto deleitara a través de la radio, en las interpretaciones de Diego Ormet y el trío Los Panchos, y que tan maravillosamente nos interpreta Silvina Casco, Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. De 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí.